nuevamente estamos en el último seminario web del año del programa Prevenir. Muy contentos de cerrar este ciclo en pleno mundial, global, y de cerrarlo con un tema muy interesante sobre ergonomía y mejora continua. Antes de arrancar, como siempre, voy a presentar a quien nos va a dar el tema y vamos a hacer una breve intro sobre la UART. Muy bienvenido al ingeniero Martín Rodríguez. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a participar de este excelente programa, Vanessa. Un gusto estar acá. Saludos a todos. Muchas gracias, Martín. Tenemos casi 170 personas conectadas desde un montón de lugares. Ahora vamos a ir respondiendo. Como saben, antes de arrancar, siempre hacemos una mini referencia del sistema de riesgos del trabajo, porque bueno, este programa está organizado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y también coordinado por la Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional. Es un programa que lo vienen acompañando más de 35 instituciones en todo el país que nos ayudan a difundir y que sobre todo intenta, bueno, actualizarnos profesionalmente sobre los temas que hoy hacen auge y siempre recordar, bueno, lo que el sistema de riesgos del trabajo implica a nivel de instrumentos, los roles que tienen los distintos actores, el empleador, el Estado, la RT, el trabajador, y esto, digamos, cuánto impacta en lo que hacemos, ¿no? en la prevención. Así que siempre tratamos de recordar las responsabilidades también en relación a las cuestiones siniestrales. Depende el tipo de industria y el tipo de sector, y a los principales indicadores del servicio que, como saben, tienen que ver, bueno, con las visitas que hacen las RT, con todas las sugerencias y las indicaciones para que siga evolucionando el sistema, la cobertura. Como saben, venimos teniendo un sistema desde 1996 que viene creciendo en cantidad de trabajadores cubiertos, de empleadores y sobre todo de salvar vidas, porque parte clave de este sistema es haber prevenido un montón de muertes de las que hoy podemos estar muy contentos de que seguimos haciendo, que poder salvar vidas, que es parte de nuestro rol en la prevención. Y como sabemos, parte de este programa del que estamos cerrando hoy con el seminario número 10 del año, bueno, tiene que ver con esta tarea colectiva que se hace a nivel sectorial y con todas las distintas acciones de capacitación del congreso que tuvimos hace muy poquito sobre, bueno, innovación, tecnología y prevención, y de un programa que tiene seminarios, cursos virtuales, actividades de intercambio, y que siempre apunta a poder brindarles lo mejor para que ustedes sigan capacitándose y sigan, bueno, aprendiendo para hacer prevención. Así que ahora que pasó la parte formal, lo voy a presentar a Martín, que es quien hoy nos va a enseñar un montón, a traer a la reflexión y sobre todo compartir toda su experiencia en relación a la ergonomía y a la mejora continua. Les cuento quién es Martín para los que no lo conocen. Martín actualmente es el presidente de la ADEA, que es la Asociación de Ergonomía de la República Argentina. También es vicepresidente de ULAERGO, que es la Unión Latinoamericana de Ergonomía. Y tiene, bueno, muchísima trayectoria en este tema, además de ser ingeniero senior de una de las automotrices más grandes de nuestro país y casi del mundo hoy día. Así que gracias, Martín, por estar acá. Muy bienvenido nuevamente a nuestro programa. Y bueno, adelante, si querés ya arrancamos, sabes que voy a estar a disposición para lo que necesites conectada, y ahí tenés ya tu presentación. Gracias. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Vanessa. ¿Me escuchan bien? Entiendo que sí. Perfecto. Estamos presentando, bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Como comentaba recién Vanessa, la idea es contar un poquito, introducir un poquito los conceptos de ergonomía y cómo es toda esta vinculación y cómo lo viví yo también en mi trayectoria profesional entre todo lo que es la ergonomía y la mejora continua. Así que ese es un poco de lo que va a tratar un poco esta presentación. Bueno, muy bien. Vamos a avanzar, vamos a empezar con el concepto de, a ver, no lo estoy pudiendo correr, un segundo. Sí, a veces Ahí hay un vamos, tema para arrancar, perfecto, con ahí el vamos. láser, bien. Bueno, vamos a empezar viendo un poco la definición de la ergonomía,
y yo tomo mucho la definición de la IEA, que es la International Economic Association, ¿sí? Que dice que la ergonomía es el estudio de la interacción del hombre con la tecnología y el entorno, y que nos dice que es muy importante tener en cuenta que la ergonomía y los factores humanos, y la IEA cuando habla de ergonomía también habla de factores humanos, y nos dice que son sinónimos, ¿no? La IEA es la International Economic Association, que es la que nuclea a todas las sociedades federadas del mundo, entre las cuales se encuentra la de Argentina también. Y también lo que nos dice es que al aplicar la ergonomía tenemos que tener en cuenta diversos factores. En Latinoamérica y en Argentina estamos muy acostumbrados a hacer ergonomía en cuanto a la prevención de los trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Y ese es el factor físico, que es muy importante, ¿sí? Y que hoy por hoy todavía hay mucho por hacer en nuestro país con respecto a este tema, pero el tema aquí es que no es el único. También están todos los factores cognitivos y los mentales, y también están los factores organizacionales. Y cuando tenemos en cuenta los tres a la vez, ahí estamos haciendo una ergonomía de alta calidad, una buena ergonomía, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Al estudiar los factores físicos voy a tener en cuenta la anatomía humana, la fisiología, la antropometría, la biomecánica, y con eso obviamente que voy a ayudar mucho a prevenir los trastornos musculoesqueléticos, pero también tengo que tener en cuenta toda la parte cognitiva y mental del trabajador, ¿no? Que en algunos aspectos va a ser más importante, en otros aspectos menos importante, por supuesto. Por ejemplo, si estoy viendo un trabajador de la industria manufacturera, obviamente que lo repetitivo, lo físico, la monotarea va a ser muy importante analizarla. Pero si estoy viendo el trabajo de un piloto de un avión, ¿sí? Ahí voy a tener en cuenta si bien los tres factores, pero va a preponderar, va a ser muy importante el factor cognitivo, el factor mental, el factor organizacional, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esta definición. Y en lo que es lo organizacional, por ejemplo, tener en cuenta el trabajo en turnos, tener en cuenta el sistema empresa, lo que llamamos la macroergonomía, los horarios de trabajo, los descansos, si hay, por ejemplo, cómo están distribuidos los descansos, el almuerzo, cómo está organizado, la cena, los diferentes breaks, el traslado de la casa a la empresa, por ejemplo. Todo eso es lo organizacional y también juega un rol muy importante al analizar los factores que entran en juego en la ergonomía. O sea, fíjense que al final el tema ergonomía no se resume solamente a lo físico, a lo que es los trastornos musculoesqueléticos, sino que uno tiene que tener una mirada muy amplia, ¿no? Para entender lo que vive el trabajador en su situación de trabajo, ¿no? Y de forma bien completa. Esto es muy importante empezar a decirlo. Y vamos a empezar haciendo un juego con Menti. Ahora les van a compartir un link. Les voy a pedir, por favor. Sí, lo vamos a Hagan, compartir en el que chat hagan clic en ese link. ahora. Sí, Exacto. para que todos puedan acceder. No sé Muy si lo bien. están viendo, si no, yo ahora lo vuelvo a compartir. La idea es que ahora tu presentación, Martín, no se está No, mostrando, entiendo no, por no, qué. porque la idea es que lo expliquemos. Así que si querés Bien, explicarlo vos, Vane, dale. adelante, explícalo. Perfecto. Dale, Bueno, buenísimo. Les dale. cuento, para que todos participemos de esto que propone Martín conceptualmente, la idea es que ingresen todos al link que van a estar viendo en el chat. Si abren el chat, van a ver que hay un link que dice www.menti.com/go5im. Bueno, a ese link van y van a tener dos campos para completar. ¿Sí? En el primer campo para completar, todos pongan la palabra ergonomía, en lo posible con mayúscula y la primera letra y con acento. Y en la segunda palabra, en el segundo campo que tienen que poner una palabra que para ustedes se asocie con la ergonomía, que la ergonomía les remita a esa palabra, o Un un sinónimo puede sinónimo, ser. ¿sí? También un Exacto. sinónimo. Ujú. Exactamente, ahí Martín ya estás Ya se está compartiendo, formando, sí. ya se Ya está se está formando formando esa hermosa algo. nube. Exacto. Ya Exacto. está sucediendo, ustedes lo están haciendo. Así Así que es. entendieron todos, Ya evidentemente. tenemos más de casi 40 respuestas, ¿sí? Que Bien, siguen subiendo. buenísimo, Y están apareciendo buenísimo. palabras muy interesantes, ¿eh? Bienestar, una palabra que me gusta mucho para relacionar con la ergonomía. Salud, por supuesto, ¿eh?
adaptación, una palabra también muy linda para vincularla con la Sí, ergonomía, sí, esfuerzo, relacionado con el sí, factor físico que veíamos recién, sí, postura, ¿sí? Postura suele ser la palabra que cuando yo a mis trabajadores les pregunto en mi empresa que también busquen un sinónimo, es la que más usan, ¿no? Postura, 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 muy relacionado con la parte física, por ejemplo, en la industria manufacturera. Comodidad, ¿sí? Muy linda palabra también para vincularla con ergonomía, ¿eh? Son de las que sí. más se están diciendo en este momento, las que van, cuerpo también. Las palabras que aparecen más grandes en la nube son las que ustedes están apareciendo, repitiendo, ¿no? Las que están coincidiendo, ¿no? La que más gente está nombrando. Entonces, por eso estamos viendo que ya tenemos más de casi 120, 100, ya casi 130 respuestas. Y Wow, sigue bien. aumentando esta hermosa nube. La voy a Somos, guardar, ¿eh? La voy a guardar bueno, me porque es una buena encanta, masa crítica, es me una linda encanta. masa crítica para posturas, confort, ¿sí? Ujú. Eh, bueno, ya dijimos comodidad, ¿sí? Y se sigue creciendo un poquito más. Y bueno, ¿qué ocurre con esto? Fíjense, o sea, ahora van a ver lo que persigue un poco la ergonomía, que es un poco esto, ¿no? La ergonomía lo que persigue también es el máximo rendimiento del sistema, ¿no? En el cual la empresa está inmerso y la sociedad está inmerso, ¿no? Entonces, lo que va a buscar la ergonomía es eso, ¿no? Es el bienestar de la salud de la gente y también va a buscar que la empresa le vaya bien, que la empresa tenga éxito, que la empresa tenga un buen rendimiento, ¿no? También va a buscar eso en la ergonomía, ¿no? Lo que no estoy, quizás hay una palabra chiquitita, quizás está escrito más bien más pequeño, pero la ergonomía también va a buscar la calidad, la eficiencia de la empresa, ¿no? Que tenga éxito la empresa. Aparecen ahí unas palabras inclusión, ingeniería, más chiquititas, pero muy importantes también. ¿Eh? Lo holístico, muy linda palabra, que es un poco el todo, que la ergonomía busca todo. Algunas palabras pequeñas, pero son muy importantes, las estoy leyendo. Administración, interesantísimo eso también. Productividad. La ergonomía lo que va a buscar también es aumentar la productividad que por eso las empresas grandes también aplican tanto esto, ¿no? Porque saben que les sirve. Y a veces a las pymes cuesta mucho llegar, lo ven como algo muy costoso, muy caro, pero en realidad, bien aplicada la ergonomía, va a aumentar la productividad de la pyme. ¿eh? Y eso es muy importante tratar de que se entienda bien. Porque va a ser más productiva la pyme. Al principio parece como la ergonomía vista como un costo. En realidad es una total inversión. ¿eh? Por eso es tan importante fomentarla y aplicarla. Algunas palabras pequeñas también que es muy importante que voy a leer, hombre-máquina, la relación hombre-máquina, ¿sí? Que la ergonomía estudia y que va a ser tratar de optimizar esa relación para que se logre la máxima eficiencia también, y eso a la empresa también le va a servir muchísimo, pero también le van a servir a los diferentes actores sociales acá, ¿no? A los sindicatos, ¿tá? A la sociedad en sí misma, ¿tá? Por eso es tan importante la ergonomía. No solo le va a servir al trabajador, ni siquiera al dueño de la empresa, también le va a servir a todos los actores sociales, ¿no? Por eso es tan importante la aplicación de la ergonomía y tener una mirada bien holística de la ergonomía. Bueno, y llegamos a 142 respuestas, la verdad que es un número espectacular. Ahora voy a Buenísimo. Te cuento, somos voy a volver a más de repetir. 210 personas conectadas, así que, bueno, gracias a todos los que están ahí participando. Después tenemos unas votaciones, no sé si quieres que arranquemos después con eso, cuando Si querés la podemos empezar ahora mismo, no hay problema. Dale, perfecto. Teníamos esta idea de conocer un poco la experiencia de todos ustedes en relación a si han implementado, si alguna vez un programa de ergonomía, porque bueno, eso tiene que ver con cuánto conocen y la charla de hoy se trata de, bueno, es una introducción, porque obviamente hay mucho por hablar, pero Martín tiene una perspectiva muy interesante que seguramente los que han tenido experiencias en ergonomía la van a valorar un montón y los que no van a aprender muchísimo de esta mirada. Ahí estamos viendo que son casi 70% de los que están conectados ya respondieron, así que vamos a compartirte, Martín,
cuáles son las respuestas de esta primera votación, si te parece. Bueno, muy bien. Y viene parejo el tema. El 41% sí implementó un programa de ergonomía, sí tiene experiencia, y el 59% no. O sea que tenemos como sería un meeting, casi, un Tenemos una gran 40-60. oportunidad aún de... Una de las razones por las cuales creo que esta charla es muy importante es porque tenemos que fomentar la ergonomía en nuestro país, ¿no? Y acá vemos una clara evidencia de que todavía nos queda mucho, mucho por hacer. Nos queda mucho por hacer. Otra palabra muy interesante que apareció acá, chiquitita, pequeña, es lo psicosocial, que también la ergonomía lo estudia y también es muy importante porque también está relacionado con la salud de los trabajadores, ¿no? La salud psíquica. Entonces, pero bueno, muy bien. Gracias, Vane, por la encuesta. Genial. Esto nos deja un poco, nos deja pensando, ¿no? De lo que nos falta hacer todavía para seguir desarrollando la ergonomía, y a los que sí, 60%, que no es poco, 60-40, digo, no, perdón, 40 sí, 60 no, es lo que como está dando, ¿no? Exacto. Eh, a los que sí han implementado programas, bueno, bien, hay que seguir, pero lo interesante que les va a servir mucho esta presentación también por el tema de la mejora continua. Un programa tiene que estar vivo, tiene que mejorarse permanentemente, no es estático, es algo que hay que estudiar a ver cuando termine el año qué hicimos, cómo lo hicimos, para poder después volver a mejorarlo, ¿no? Medir ese resultado y mejorarlo. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar acá también. Y a los que no, les voy a tirar un montón de ideas para tomar una buena ergonomía de alta calidad y implementar una ergonomía en una empresa, o puede ser en un emprendimiento pequeño, desde el más pequeño, o hasta en el trabajo informal. La ergonomía también se puede aplicar hasta en el trabajo informal. Así que bueno, muy bien. Bueno, gracias, Vane. Por Em, favor, bueno, continuás tranquilo, yo estoy acá, lo que necesites me avisas. perfecto. Bueno, ¿se está viendo mi presentación? ¿Sí? Ahora, volví a la presentación. No, no se ve, ¿No? todavía se Bueno, ve la nube de Menti, pero puede ahora sí. ser Ahí vamos bien. nuevamente. Ahí vamos. Sí, Bueno, ahí ahora sí. está, ahí se ve perfecto, sí. Bueno, muy bien. Em, Continuando con la definición de la ergonomía, lo que nos dice Wilson es que es muy importante tener un enfoque holístico, que ustedes lo dijeron recién, muy lindo lo que han comentado. Tener un enfoque sistémico para que la ergonomía sea holística, hay que tener un enfoque sistémico y considerar todo el contexto, prestar atención a todas las interacciones y tener en cuenta el uso no deseado, inesperado de tecnologías y el uso deseado también, y comprender la realidad. La ergonomía lo que tiene que hacer es comprender bien lo que está pasando, lo que realmente está pasando. Una herramienta muy interesante que tiene la IEA es que los proyectos tengan ergonomía en sí mismos cuando arrancan. Y esta es una dinámica que se ha presentado en diferentes congresos los cuales participa la IEA, que vuelvo a decir, es la Asociación Internacional de Ergonomía, en donde se recomienda tener un sistema con estos 8 pasos para que un proyecto tenga ergonomía en sí misma. Para eso hay que identificar un tema de valor agregado, establecer esquema del proyecto, identificar necesidades, identificar a las partes interesadas o los stakeholders, que son los más importantes del proyecto, lo que van a hacer que el proyecto tenga éxito, identificar las relaciones entre estas partes interesadas, identificar los beneficios potenciales del proyecto, es desarrollar las estrategias y finalmente especificar las propuestas del proyecto. Esto va a hacer que un proyecto tenga éxito y que tenga ergonomía intrínseca también y que tenga que, digamos, que busque la optimización del sistema, en cierta medida. Tiene un enfoque muy sistémico esta mirada. Volviendo y siguiendo con la definición de ergonomía, Wilson que nos dice es que es importante que la ergonomía se haga en el lugar, en el terreno o en la calle. O en inglés es in the wild, que significa a lo salvaje. O, lo puede traducir como en el lugar donde ocurren las cosas. Y haciendo una relación con la mejora continua, voy a empezar a tirar un poco de palabras un poco japonesas, que están muy ligadas con el Lean Manufacturing moderno, que está muy ligado también con la cuarta revolución industrial y saliendo de la tercera a la cuarta, y que es el Genchi Genbutsu y el Genba. El Genchi Genbutsu es ir al lugar
y ver dónde ocurren las cosas, la ergonomía se hace en el lugar, en el puesto de trabajo. Yo no puedo hacer ergonomía por teléfono, con una cámara, con una videollamada. Yo tengo que ir al lugar donde está el trabajador. Y yo siempre digo, si no estuve al lado de un trabajador, o no estuve hablando con la persona, no estuve en el lugar donde pasan las cosas, ese día no estuve haciendo ergonomía, ¿no? Cada día que termino en mi trabajo me pregunto si fui al lugar donde ocurren las cosas, ¿no? Porque la ergonomía está ahí, en el lugar donde ocurren las cosas. Hoy, por ejemplo, en un día típico para mí, me tocó ir a 2 o 3 puestos de trabajo y ver problemas concretos en 2 o 3 puestos de trabajo, en donde hice Genchi en Butsu, lo que se llama y ir al lugar es el Gemba. El Gemba es donde pasan las cosas, ¿no? Y para hacer una buena ergonomía hay que estar en ese lugar, ¿no? Hay que evaluar lo que ocurre en ese lugar, sentir, y en lo posible incluso, yo a veces agarro los equipos de los trabajadores, los uso y siento lo que siente el trabajador, ¿tá? Eso es lo mejor que hay. Pero ahora ya hablamos bastante de ergonomía, vamos a empezar a hablar un poco ahora de la mejora continua, ¿no? ¿Qué es la mejora continua? Y hay una palabra muy linda japonesa para eso, y van a escuchar un poquito de palabras japonesas, que es el Kaizen, ¿no? Y para empezar a hablar de Kaizen y mejora continua, tengo que remitirme un poco a lo que pasó en Japón, ¿sí? En Japón, bueno, sufrieron la Segunda Guerra Mundial. Yo visité Japón en el 2007, ahora van a ver una foto a continuación, y no quedó nada. Después de 1945, no quedó nada. Y la triste razón por la cual se elige a Hiroshima y a Nagasaki para tirar la bomba atómica es porque eran las únicas 2 ciudades que no habían sido bombardeadas, que estaban intactas, para evaluar el efecto devastador de la bomba atómica, ¿no? O sea, imagínense que en Japón no quedó nada, pero nada. No había ciudades que se habían salvado. Había quedado todo completamente destruido. Este edificio que ven acá, un edificio, uno de los pocos que quedó más o menos alguna estructura en pie, es el mismo edificio que está detrás mío. Esto es una foto del 2007 cuando visité Hiroshima, que se considera un edificio museo viviente, ¿sí? Y es lo único que sobrevivió. Todo lo demás no quedó absolutamente nada. Hoy por hoy, Hiroshima es una ciudad pujante, de las más modernas de Japón, ¿sí? Que yo tuve la oportunidad de visitar. Y lo que a mí me sorprendió de este viaje, de esta visita, que tuve casi un mes en Japón, es la cultura japonesa y cómo viven también la mejora continua en el día a día, ¿no? Está en el ADN de ellos prácticamente. Y ellos escriben de una manera muy particular, se llama kanji la forma con la cual escriben. Tienen 3 abecedarios, ¿no? Uno de ellos, el más utilizado, el que se ve acá, es el kanji, que viene de la China, esta forma de hacer como dibujos, ¿no? Es más, son muy fanáticos con esto, hasta cuentan la cantidad de trazos, y la cantidad de trazos que tiene un kanji es la suerte que tiene ese kanji también. Y por ejemplo, kai significa cambio, sen significa bueno, y la unión de estos dos kanji hace la mejora continua, ¿no? ¿Qué ocurrió? Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, bueno, tuvieron que reconstruir todo Japón. Y hubo un estadounidense que viajó a Japón y ayudó mucho a la reconstrucción de Japón, y que Japón lo tiene como un gran, que lo considera el padre en cierta medida de la tercera revolución industrial, que es Deming. Deming, un ingeniero estadounidense, viajó a Japón a ayudarlos a reconstruir sobre todo la industria, ayudar a la industria japonesa a levantarla. Y ella tenía la teoría del famoso PDCA, que es en inglés significa el Plan, Do, Check, Action, que se puede traducir como planificar, hacer, verificar y actuar o implementar, que está aquí más grande, ¿no? Planificar, hacer, chequear y luego implementar la acción. En donde esto está en cada norma ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000. Las primeras 3 páginas hablan de esto. Hablan de, porque son sistemas de mejora continua. Hablan de cómo implementar un sistema de mejora continua. ¿Y cómo es esto? ¿De qué se trata? Primero, planificar. O sea, y en seguridad y en ergonomía, si no planificamos, no podemos prácticamente hacer ni seguridad y ergonomía. Si yo quiero que un trabajo sea seguro, lo tengo que planificar. Si no, cuando llego me faltan los elementos de protección personal, me faltan los equipos seguros, me faltan una buena ejecución segura. O sea, es clave planificar. A los argentinos nos cuesta mucho planificar. Nos cuesta mucho. No está como en nuestro ADN planificar las cosas. Son pocos los que van a un supermercado con la listita de todo lo que hay que comprar, ¿sí? Es como que nos cuesta eso, no lo tenemos
en el ADN eso. Después viene la acción, ¿sí? Que es justamente hacer las cosas, y a veces pensamos que termina ahí. Planificar y hacer. Ah, listo, ya lo hice, ya terminé. A veces doy el ejemplo de hacer un asado, ¿no? Bueno, tengo que ir al supermercado, comprar todo lo que tengo que comprar para el asado, lo hago, ¿está? Pero después tengo que ver, ¿cómo salió el asado? ¿Salió bien? ¿Salió mal? ¿Por qué? Es muy importante esta anteúltima etapa del check, de ver cómo salió lo que implementé, o sea, cómo salió, cómo quedó. Y ahí tengo que medir. También Deming lo que dice es lo que no se mide, lo que no se mide no se mejora, lo que no se mejora no se... Perdón, lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se mejora, ¿no? Y tengo que medir perfectamente lo que quiero, lo que hice, ¿no? Una vez que lo medí, luego viene la implementación. Ahí viene la implementación. Y ahí estandarizo. Luego ahí tengo que estandarizar, y una vez que estandarizo, ¿no? Recién ahí, cuando lo estandaricé, lo medí y lo estandaricé, y me aseguro de que va a quedar bien fija la acción estandarizada, escrita, documentada, recién ahí puedo decir que lo tengo implementado. Y ahí vuelve a girar esto. Vuelvo a planificar, vuelvo a hacer, y vuelvo a controlar, y vuelvo a estandarizar. ¿Mm? Lo que dice Deming es, si usted no puede describir lo que está haciendo como un proceso, usted no sabe lo que está haciendo, ¿no? Y esto un poco lo que ayuda es hacer que los procesos funcionen. ¿Mm? La mejora continua sí también es una filosofía de vida, ¿sí? La empresa donde yo trabajo, ¿no? que es Toyota, este es uno de los fundadores, que es la familia Toyoda. Ellos empezaron fabricando telares, ¿no? En realidad empezó con ayudando a la madre a mejorar sus telas, ahí patentó un telar, luego vendió esa patente, luego empezó a armar varias plantas de fabricación de telas, y se dedicaron a la industria textil. En 1920, era una familia muy bien posicionada en Japón, viajaron a Estados Unidos, y con uno de sus hijos vieron la fabulosa expansión de la industria automotriz en Estados Unidos, y volvieron con la idea de fabricar vehículos en Japón. En 1930 fabrican el primer vehículo en Japón, el Toyoda A1, ¿sí? No se llamaba Toyota, se llamaba Toyoda por el nombre de la familia. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, luego viene una crisis muy grande en Japón. Japón estaba destruido, las industrias estaban sufriendo como locos, por eso también Deming fue a ayudar ahí. Y quiebra Toyota, ¿sí? Cuando quiebra, le cambian el nombre, ahí pasa a llamarse Toyota, y una de las cosas que hicieron, que es muy interesante y se cuenta mucho en la historia de la empresa, es que le pidieron a los empleados que no sean despedidos, que renuncien ellos mismos, y los volvieron a tomar, ¿no? Y la mayoría de los japoneses renunció, y luego los volvieron a tomar, para que la empresa pueda volver a resurgir y volver como a esa mejora continua, ¿no? Y la empresa renace. Ahí renace, y renace con una fuerza impresionante. Y uno de los objetivos que tiene es la calidad. Y acá viene en el menor costo, en el tiempo más corto de servicio, y acá viene un poco cómo la ergonomía viene a ayudar a esto, porque la ergonomía viene también a tratar de hacer que la empresa le vaya bien, que la empresa tenga buena productividad, buena eficiencia en la producción, y que logre vehículos de calidad. ¿Por qué? Porque si no, no los venden. Y si no los vende, la empresa quiebra. Y si la empresa quiebra, no hay trabajo para nadie, y no le sirve a nadie. Por eso la ergonomía tiene que identificar esto, tiene que identificar, por ejemplo, en un sistema basado en Lean Manufacturing, se identifica esto, y la ergonomía ayuda a que esto suceda. Un trastorno musculoesquelético, hoy por hoy, va a perjudicar mucho a la empresa, le va a aumentar los costos, no la va, no- y va a ir en detrimento del objetivo de que es lograr la mayor calidad posible. Hay dos pilares para lograr esto: el justo a tiempo y el SIDOCA, que el SIDOCA se traduce como la automatización inteligente, máquinas que paran automáticamente, cuando detectan un defecto, por ejemplo, en cuanto a falta de calidad, y que el humano interviene, lo corrige, y se continúa. Y la base es el trabajo estandarizado, el Kaizen, la mejora continua, ¿no? Y todo esto brinda una gran estabilidad, ¿no?
Hay un principio básico que es parar, llamar y esperar, que las empresas, bueno, perdón, que en este pilar, en el SIDOCA, las máquinas automáticamente lo incorporan, un poco el parar y detectar el defecto y no seguir, pero también se le pide a los operarios que paren si hay un problema, que puede ser de seguridad, de medio ambiente o de calidad. Que paren, que llamen y que esperen a que llegue esta respuesta. Esto es un principio importantísimo, muy básico, muy fundamental, que se busca que todo el mundo lo tenga incorporado, ¿no? Y hay que saber también cómo aplicarlo, saber cuándo hay que parar, cuándo hay que llamar y cuándo hay que esperar, ¿no? Y hay 3 palabras que se pide que cuando se crea un puesto de trabajo en una compañía basada en estos lineamientos Lean Manufacturing, se hagan, que son 3 palabras japonesas también, que son la muda, la muri y el muda. La muda es todo lo que no agrega valor. No puede haber un puesto de trabajo con desperdicios, porque eso hace que la empresa le vaya mal, que la empresa termine quebrando, ¿no? Desperdicios como sobreprocesos, hacer las cosas 2 veces, pérdidas de tiempo, caminatas innecesarias, todo lo que no agrega valor, todo lo que hace perder tiempo. Eso es un desperdicio y eso hace que la empresa sea ineficiente. Y una empresa ineficiente no es competitiva mundialmente. Y lo que yo estoy produciendo me va a costar mucho venderlo, porque va a tener un costo muy alto, ¿no? La otra palabra es el mura, que es el balanceo. Todo lo que hago en el puesto de trabajo tiene que tratar de estar balanceado. No puedo tener una máquina a full y la otra libre, ¿no? No puedo tener un trabajador sobrecargado y otro totalmente libre. Tengo que tener un balance. Y una palabra súper importante y ligada con la ergonomía es el muri, que está muy relacionada con la sobrecarga, la falta de ergonomía. ¿Tá? Fíjense, desde la concepción de un puesto de trabajo, lo que se está pidiendo en un sistema con bases en el Lean Manufacturing es que no le falta ergonomía, al contrario, que tenga ergonomía desde el primer momento, desde la concepción de un puesto de trabajo. Y esto es muy importante porque nos permite aplicar ergonomía en los proyectos, aplicar la ergonomía cuando estamos haciendo una fábrica de cero, cuando nace una empresa, o cuando nace un puesto de trabajo, o cuando tengo que ir a un puesto de trabajo a revisar qué le pasa. En un sistema de este tipo, tiene que haber muy buena ergonomía porque es fundamental para que fluya el trabajo, para que el trabajo fluya y para que la empresa llegue a su máximo objetivo, que es tener éxito, que es vender sus productos, ¿no? El techo de la casa, ¿no? La calidad, los bajos costos, ¿no? Y todo esto ayuda. La ergonomía ayuda a bajar los costos de una empresa, ¿no? Y esto es muy, muy importante entenderlo para que se pueda aplicar en todos lados, para que se pueda aplicar en emprendimientos pequeños, en un microemprendimiento. Yo he dado cursos a muchos también emprendedores que lo empiezan a aplicar, empiezan a construir ergonomía desde cero, ¿no? Y eso es muy lindo verlo. Y otra palabra muy interesante relacionado con la ergonomía en este sistema es el respeto por las personas. Y lo vamos a ver en el sistema que ellos llaman en la empresa el Toyota Way, que son los lineamientos que se le piden a las personas que sigan, ¿no? Que hay 2 pilares, la mejora continua y el respeto por las personas. En la mejora continua está el desafío, que ahora lo vamos a ver, un poco cómo se le pide a las personas que tengan desafíos para que avancen, para que crezcan, que trabajen con el concepto de Kaizen, de mejora continua, que vimos recién, claramente. Lo mismo se les explica mucho a todos los colaboradores para que lo entiendan bien. Y luego el Genchi Butsu, que ya lo expliqué recién, ¿no? Que es, y fíjense la relación que tiene todo esto con la ergonomía, que es muy amplia, muy interesante. Y luego está el respeto por la gente. La ergonomía, obviamente, al aplicarla estamos respetando a las personas, porque estamos evitándoles problemas de salud, estamos evitando el trastorno musculoesquelético, ¿tá? Por eso está tan ligada con el respeto la ergonomía, ¿no? También la higiene y seguridad, ¿no? Y el trabajo en equipo. En la ergonomía, trabajar en equipo es fundamental, porque tenemos que trabajar con diferentes disciplinas, con médicos, con arquitectos, con ingenieros, con profesionales de higiene y seguridad. En la ergonomía se trabaja de la manera interdisciplinaria. Y en la empresa también se trabaja con los diferentes actores, ¿no? Con el servicio médico, con el gremio, con recursos humanos, con los ingenieros, con los operarios, por supuesto, también con el liderazgo, con el management, con la gerencia, con la jefatura, con los mandos medios, ¿no? Entonces, por eso es muy importante en la ergonomía trabajar en equipo. Y también es desafiante. En Argentina nos cuesta mucho trabajar en equipo, nos cuesta muchísimo. Eh,
Acá ven, por ejemplo, el diseño de una puerta, por ejemplo, que fue pensada desde cero con ergonomía. La forma que tienen los orificios están pensados para que el trabajador pueda pasar su brazo y poner los cables que van en el interior de esa puerta, por ejemplo, ¿no? Como desde la concepción se empezó la puerta. La puerta se pensó desde el trabajador que va a trabajar en esa puerta en la fábrica, ¿sí? Y vamos a ver algunos ejemplos de mejora en los que yo he participado en la planta donde yo trabajo, que no son tan, porque podemos hablar mucho de robotizaciones, de automatizaciones, pero vamos a ver ejemplos de mejora tangibles donde se trabajó con la gente, con los operarios. Por ejemplo, en la planta de soldadura. Me ha tocado trabajar con las personas que ven esta imagen. Esto está publicado en el reporte de sustentabilidad del 2017, que lo pueden acceder de forma gratuita, está publicado en la web de Toyota. Y me ha tocado intervenir en todos los equipos de soldadura para modificarle los agarres con los trabajadores. Esto se hizo en realidad, lo hicieron más bien los trabajadores con la humilde asistencia del equipo de ergonomía, en donde se buscó la postura neutral, que es la postura que menos carga física tiene, de las manos, ¿tá? Agregando unas planchuelas con una mejora muy simple y con muy poco dinero invertido, que hizo que los trabajadores tengan las mejores posturas al utilizar las soldadoras, ¿no? Entonces, y eso mejoró mucho las posturas al soldar, ¿tá? Y eso nos ha traído muchos beneficios. Y otra mejora también que lo hizo el equipo acá de la planta de manufactura, de ensamblado, es, por ejemplo, colocar tarimas para mejorar las posturas al trabajar en el vano motor, en la parte de trim, donde empieza la línea de ensamble, donde se empieza a ensamblar el vehículo. Y acá es muy lindo hablar del trabajo en equipo, ¿no? Porque esto es algo que han hecho los colaboradores y también el trabajo en equipo que hubo con la gente de seguridad del sector, la ergonomía del sector y la ergonomía central, ¿no? Y siempre digo, ¿no? Es muy, muy importante acá el trabajo en equipo. Y en ergonomía o sea, hay un compromiso mutuo. Por un lado, de la empresa es ya aplicar la ergonomía desde el diseño, que en Argentina es muy difícil ver eso, pero es lo más barato. Si yo aplico la ergonomía desde el diseño, después me evito costos altos más tarde. Hacer estudios ergonómicos en los puestos de trabajo. Recién preguntamos sobre los programas de ergonomía. Los programas de ergonomía, o sea, aseguran que, y esto está en la resolución 295 del año 2003, ¿no? Pueden buscar ahí cómo hacer un programa de ergonomía integrado y asegura introducir el concepto de ergonomía en la empresa, con las capacitaciones, todo lo que está escrito acá, ¿no? Con los estudios ergonómicos, con las mejoras de ingeniería, administrativas, ¿no? Y también la integración del servicio médico y el control de la salud de los trabajadores. Todo eso es clave, es lo mínimo que se le puede pedir a un programa de ergonomía integrado, ¿no? Para los que informaban recién de que no lo tenían, ¿no? Acá le estoy dando algunas ideas de qué es lo que tiene que tener como mínimo, ¿no? Un programa de economía integrado. Pero después los colaboradores tienen su parte, ¿no? Cumplir con las recomendaciones sobre cómo realizar el trabajo, informar sobre problemas, que le llamamos nosotros aviso de susto, pero se le puede buscar otro nombre, que es básicamente reportar cuando hay problemas de seguridad o de ergonomía. Participar en lo que llamamos círculos Kaizen, que ahora voy a explicar qué es, que es algo muy interesante para implementar. Realizar las buenas posturas de la operación. Nosotros buscamos, los ergónomos buscamos tratar de corregir posturas también, vicios posturales, y enseñarle a los trabajadores cómo hacer esa operación con la buena postura. No enseñar, sino avisar, porque el trabajador muchas veces sabe más que uno mismo, ¿eh? La respuesta está en los trabajadores, pero sí avisarles que quizás están haciendo una mala postura sin darse cuenta. Y el cuidado en la empresa y en casa. La ergonomía se puede aplicar también en la casa también. Bueno, ¿y qué se trata de estos círculos Kaizen? Este concepto está muy relacionado con la mejora continua y también con la ergonomía. Los círculos Kaizen es uno de los secretos que tiene un buen sistema de Lean Manufacturing, ¿no? En algunos sistemas Lean Manufacturing ponen a ingenieros a hacer esto, que es un gran error, es un gran error. En realidad, esto lo tienen que hacer los mismos operarios. Y uno de los desafíos que se tiene cuando se quiere implementar bien un círculo Kaizen es capacitar bien a los operarios en estos círculos, que se requiere de mucho tiempo y mucho conocimiento. Y eso es una inversión realmente, pero que después tiene sus creces. Porque los operarios los lideran, ¿no? Nosotros los ingenieros somos humildes asesores.
¿no? En esto. Y a mí me ha tocado participar en varios círculos, que es muy lindo porque se trabaja con los trabajadores en el campo, se ayuda a cumplir un determinado objetivo, con un determinado problema que surge de reuniones que se hacen. Y esto lo que busca en cierta medida es el objetivo de que a la empresa le vaya bien, en realidad, lo que hablamos al principio, ¿no? El techo de la casa, ¿no? Y para eso se hace todo un plan, ¿no? Ya hay un formulario que se escanea, que puede ser un formulario, se puede empezar con un formulario papel, se hace una presentación inicial, se aprueba ese círculo, y luego la gente se empieza a reunir para solucionar un determinado problema, que puede ser de ergonomía, pero puede ser de seguridad también, o de calidad, o de medio ambiente. Si ese círculo es muy bueno, puede llegar a presentarse más adelante a nivel en toda la empresa, se elige el mejor, ese mejor viaja a Brasil y el mejor viaja a Japón. Entonces se motiva mucho a los trabajadores con esto de poder viajar y de poder presentar los círculos en niveles altos, que muchos tuvieron la oportunidad de conocer Japón gracias a estas actividades, ¿no? Muchos colaboradores. Y se empieza con esta típica carilla A3, ¿no? Una hoja formato A3, donde se va a marcar los datos primero de las personas que intervienen en el círculo. Generalmente hay un líder del círculo, que es un trabajador, ¿sí? Y están los operarios que van a ayudar a que ese círculo se haga, y después están los asesores de ese círculo, que también son parte del círculo, ¿no? Y está el motivo de la selección, la situación actual, en la planificación de todas las tareas que hay que hacer para que se logre poder hacer que ese círculo tenga éxito, que este trabajo tenga éxito, y viene un análisis de las causas, con el diagrama, por ejemplo, de Ishikawa, que es o de causa-efecto. Se tratan de buscar las causas raíces que generan ese problema. Luego se identifican esas causas, se ponen en esta tabla, se ponen las contramedidas y se mide el resultado de las contramedidas. Fíjense que acá estoy yendo al plan, al do, al hacer. Toda esta parte es el plan. El hacer, identifico las causas, esta parte es el hacer. Y acá viene la medición, que es el check. Es el PDC, acá estoy en la parte C, en el hacer, en el check, perdón, en chequear, en controlar, en el check, en la medición. Y termino con la estandarización, que ahí cierro el PDCA. Y acá un poco se puede ver claramente cómo se cierra el concepto de planificar, hacer, chequear o medir o controlar y finalmente implementar estandarizando, ¿no? Entonces, para ir cerrando un poco, en ergonomía tenemos mejoras técnicas, que esto también está en un programa de ergonomía integrado, tiene que estar. Por ejemplo, nuevas tecnologías, robotizaciones, automatizaciones, cambio de procesos, implementar el uso. En nuestras industrias se están viendo mucho ahora los cobots, que son robots colaborativos, que trabajan al lado de una persona. Nosotros en Soldadura tenemos uno, donde se trabaja al lado de la persona, el robot está preparado para no lastimar a la persona, ¿no? Cambio de proceso, de materiales, de herramientas, ¿no? Mejoras administrativas, como por ejemplo la rotación de puestos, ¿no? Que una rotación de puestos rompe la monotarea, ayuda mucho al trabajador, lo enriquece, aprende otras cosas. Que no haga siempre lo mismo el trabajador, que aprenda otras tareas. Eso es muy importante, hacer rotaciones de tareas. Y luego, fundamental, el entrenamiento, la capacitación y la participación de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, en el círculo Kaizen. Pero yo me he dedicado mucho tiempo de mi carrera profesional a capacitar, a entrenar, ¿no? A los trabajadores, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y voy a cerrar un poco con el desafío que les hablé, de que era muy importante, y esto se promueve también con esto de empezar tu imposible, ¿no? En inglés, start your impossible, en castellano, empezar un imposible. Se promueve mucho que las personas hagan cosas que, por ejemplo, que nunca hicieron, ¿no? Una de las charlas que tuvimos a empezar este año es, nos pidieron, hagan algo que nunca han hecho, por ejemplo, un deporte nuevo, ¿no? Pero con esto, ¿qué se promueve? Se promueve que se hagan cosas desafiantes realmente. Y se llega al objetivo. Lo interesante es que uno termina llegando a un objetivo que se propuso, que parecía imposible, pero que termina siendo viable, siendo posible, ¿no? Y el equipo, ¿no? Este es mi equipo, el hermoso equipo que tengo en la DEA, ¿no? Que trabajamos mucho en equipo, y en economía siempre digo, y en la mejora continua,
hay que trabajar en equipo, no hay otro secreto. Y terminamos haciendo un libro espectacular que lo pueden conseguir por Mercado Libre, que se llama Ergonomía Argentina, donde muchos de estos conceptos de ergonomía que hemos comentado en esta charla están, pueden acceder, pueden comprarlo por Mercado Libre. Y hay muchísimos autores, como pueden ver ahí, que son miembros de la Asociación de Ergonomía Argentina, entre los cuales uno de todos ellos soy yo, pero hay muchísimos ergónomos que han aportado para que este libro hoy por hoy esté disponible. Así que los invito, y comprándolo también ayudan a una sociedad sin fin de lucro, que es la Asociación de Ergonomía Argentina, que necesita también de esto, ¿no? Y para ir cerrando un poco esto, cerramos con esta frase de Deming, ¿no? Que dice, no es necesario cambiar, la supervivencia no es obligatoria. Y esto lo vivimos mucho en la pandemia. Si no cambiábamos, nos pasaban por arriba, ¿no? Y todos tuvimos que cambiar, medio obligados, pero tuvimos que cambiar. La mejora continua un poco es un cambio ordenado en cierta medida. Es cómo cambiar de manera ordenada, ¿no? Y la ergonomía está muy relacionada con esto, como lo acabamos de ver recién, ¿no? Si no cambiamos, no vamos a sobrevivir, nos está diciendo, ¿no? Bueno, los invito a que me sigan en las redes, ¿tá? Uso mucho Instagram y LinkedIn, así que pueden seguirme en las redes. Mi usuario es Martedoricero, los invito a seguirme en Instagram. Y bueno, espero que haya sido claro, y ahora hay un tiempo para preguntas y inquietudes, así que estoy a disposición. Muchísimas gracias, Martín. La verdad que fue una motivación tu charla. Creo que fue motivarnos a entender la ergonomía desde otro lugar, con más amplitud, porque muchas veces lo normativo es un reduccionismo de las Ujú, disciplinas y de lo que la profesión también requiere. Así que ujú, fue súper interesante lo que nos compartiste, la historia, lo que nos enseñaste, un montón de cosas que hacen también a la cultura general, ¿no? De dónde vienen, cuál es el origen, la génesis de muchas cosas de las que hablamos y muchas veces no sabemos de dónde vienen. Así que muy, muy interesante. Tenemos varias preguntas para compartir. Seleccionamos algunas porque obviamente, bueno, el tiempo siempre nos corre, pero te voy a ir compartiendo algunas preguntas. ¿cómo no? Hay una, las voy a ir leyendo para todos. Hay una que pregunta algo muy específico que tiene que ver cuál es el peso estimativo que las personas pueden empujar, digamos, qué peso sobre unas, es algo como muy concreto, pero bueno, Ujú. si hay algo que tenga que ver con alguna tabla o Sí, alguna referencia. muy interesante la pregunta. Generalmente las tablas que vos mencionabas, más conocidas, más famosas, se llaman tablas de Snook y Cirielo, que están publicadas en la resolución T345, donde ahí, en función de la frecuencia de empuje, en función de si el género, en función de la altura de la manipulación, de la distancia en la cual se empuja el carro, va a estar la respuesta correcta. En realidad la respuesta correcta es depende, no puedo decir un valor exacto, pero sí les puedo decir, por ejemplo, que en la resolución 886 de 2015 se arranca con 12 kilos. Una de las preguntas es si se empujan más de 12 kilos. A partir de los 12 kilos se empieza a identificar un posible riesgo, ¿no? Podemos decir que menos de 12 kilos estamos en una zona de seguridad. Ujú. Y si analizamos bien esas tablas, a partir de los 15 kilos, dependerá de la frecuencia, empezamos a encontrar riesgos un poco más elevados, ¿no? Como recomendación general, siguiendo nuestra resolución 886, por debajo de los 12 kilos estamos en una zona de seguridad, podemos decir, y por encima de los 12 kilos tenemos que ir a las tablas de Nuki y Hielo para ver, para evaluar, para ver si estamos bien o no. Y nosotros, por ejemplo, la empresa donde yo trabajo, tenemos un estándar que es de 15 kilos, ¿no? En donde no podemos tener ningún carro que supere los 15 kilos, y eso hay que medirlo con dinamómetro, ¿sí? Se mide con dinamómetro y se miden dos fuerzas. Una fuerza es para romper la inercia y otra fuerza es la sostenida, la fuerza que se requiere para que ese carro vaya a velocidad constante. Y acá es importante adquirir un dinamómetro, porque muchos capaz Sí. que ni siquiera tienen dinamómetro para medir fuerzas, pero hay que empezar por ahí, hay que empezar comprando un dinamómetro para poder medir la fuerza y cuantificar y ver si estamos bien o estamos mal en cuanto al empuje o tracción de un medio rodante, de un carro o de algún dispositivo, de una máquina, ¿no?
Sí, buenísimo, bueno, súper claro, Martín, gracias. Después preguntan también si la ergonomía brinda empatía en el entorno laboral. Qué lindo eso, ¿eh? Qué lindo. Bueno, la ergonomía ustedes vieron que tiene que tener en cuenta también los factores psicosociales, ¿no? La parte psicosocial, ¿no? Y ahí está un poco todo el tema de la empatía, porque cuando uno evalúa los factores psicosociales se tiene que fijarse la calidad de liderazgo, tiene que fijarse el compañerismo, si funciona o no, y eso va a hacer que nos baje el nivel de estrés también. El personal que tenemos a cargo, si tenemos personas a cargo también, cómo trabaja, ¿no? Entonces, obviamente que una buena ergonomía, si la aplicamos bien de alta calidad, va a ayudar también a esa empatía. Y un ergónomo, cuando va a un puesto de trabajo, tiene que tener empatía, porque tiene que lograr hablar bien con los trabajadores, tener una interacción fuerte con los trabajadores. Así que me pareció excelente esa palabra. Me hubiera gustado haberla leído en la nube porque está muy buena la pregunta. Quizás estaba, pero fue tan Quizás rápido estaba lo de muy la nube chiquitita, que, muy claro, chiquitita. que no lo Exacto, llegamos a ver exacto, exactamente. exacto. Después hay una pregunta en relación a la resolución 886, que es como cómo se Ujú, relaciona todo esto con la resolución. ujú. Bueno, interesante, ¿no? La resolución que vendría, primero tenemos que entender, ¿no? ¿Qué es la 886, ¿no? La resolución 886. Es una resolución que lo que buscó fue, que ahora en realidad se está estudiando para mejorarla, que está bueno, hoy por hoy la SRT está trabajando para mejorarla, la Asociación de Ergonomía Argentina es una de las entidades que asesora también a la SRT para ayudar a mejorar la legislación, que eso es muy bueno, está muy bueno. Se está trabajando, en este año la SRT hizo una presentación explicando esto, que estamos trabajando en conjunto para mejorar la legislación argentina, ¿no? ¿Y qué es lo que viene a hacer la 886? La 886 lo que viene a hacer es como un aglomerante, viene a unir los métodos que ya había, ¿no? Por ejemplo, el levantamiento manual de cargas, el nivel de actividad manual, la resolución T345, que también tiene sus métodos, por ejemplo, los que vimos recién de puja y tracción, viene a unir un poco eso y identificar algunos factores, ¿no? Para que yo pueda ver si hago una evaluación avanzada o no. Eso es lo que viene a hacer un poco la 886, ¿no? A identificar estos iniciales factores para después, si yo tengo que hacer una evaluación avanzada o no, con un profesional con conocimiento en ergonomía, ¿no? Y es lo básico, en realidad. La 886 empieza todo ahí, es lo inicial, ¿no? La ergonomía, si ustedes se fijan, va un poco más allá de eso, ¿no? Va un poco más allá. Sí. No va solamente al trastorno musculoesquelético, que sería un poco lo que persigue nuestra legislación, y tenemos que ir más allá. Para aplicar una buena ergonomía tenemos que ir más allá, porque también tenemos que ver factores psicosociales, también tenemos que ver cómo está la organización, y también tenemos que ver los trastornos musculoesqueléticos. Tenemos que ver todo para hacer una buena ergonomía. Entonces, yendo a la pregunta concreta, ¿cómo se relaciona con 826? Sí, se relaciona desde lo preventivo en cuanto a los trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Pero el mensaje es que tenemos que ir un poquito más hacia allá. Hay muchas Bien. legislaciones en nuestro continente, en Latinoamérica, que lo han logrado. Por ejemplo, Chile tiene una legislación muy completa, donde tiene en cuenta factores psicosociales, ¿tá? Entonces, tenemos que ir también un poquito más para adelante, sin, ojo, nuestra legislación es bastante buena, a nivel Latinoamérica, es bastante buena, pero yendo al concepto de mejora continua, siempre tenemos que identificar oportunidades para seguir mejorando y avanzando, y esto es un poco lo que estamos haciendo ahora en Argentina, ¿no? Buenísimo. Sí, esto que decís es como un círculo virtuoso, nunca se va a terminar, ¿no? En Siempre hay más realidad, por hacer. Sí, exacto, en realidad nunca debería terminar. claro. Eh, Siempre debería yo tratar de mejorar. Bueno, en algunos países muy desarrollados tienen muy inmerso este concepto y las legislaciones están vivas, cambian permanentemente, ¿no? Hacen referencias a normas que las cambian muy seguido. Un ejemplo son las normas ISO, las normas IRAM, que se actualizan muy seguido, cambian mucho, ¿no? Porque están en este concepto de mejora continua, ¿no? Están inmersas en un concepto de mejora continua. Y las legislaciones tienen que ser iguales, ¿no? Porque cambia, o sea, van cambiando los contaminantes, van cambiando los factores, van cambiando, todo cambia de manera muy dinámica en nuestro mundo
y nuestras legislaciones no pueden ser estáticas, ¿no? No puedo yo seguir utilizando los mismos métodos que el año 2003, por ejemplo, en la resolución 295. Tengo que ir cambiándolos, actualizándolos, ¿no? Y eso es un poco lo que hay que promover. Y con esto de la mejora continua, un poco se promueve eso también. Totalmente. Bueno, también en este programa es un poco lo que intentamos, ¿no? Ir siempre actualizando, ir siempre un poquito más, siempre profundizando más, ampliando más, conectándonos más, es un poco el objetivo. La verdad que hay muchos comentarios y más preguntas, pero como siempre el tiempo es tirano, ya son casi, pasamos las 8 de la noche. La verdad que gracias a todos los que participaron, las preguntas. Tenemos tu contacto, Martín, que lo podemos pasar, podemos conectarnos con Martín, con tu Aquellos que mail. hayan hecho preguntas, los invito a pasarle mi mail para que se puedan contactar conmigo. Perfecto. Y no hay ningún problema. Así quizás pueden preguntarte directamente en tu mail personal para que cualquier consulta, o directamente los conectamos con la DEA para que puedan también canalizar las consultas a través de la DEA. La verdad que fue súper interesante esta mirada, esta perspectiva de la ergonomía conectada y funcionada, conceptos que son mucho más amplios, más ambiciosos también, y que nos ponen a desafiarnos a ver cómo podemos hacer para que, bueno, nuestra profesión cada vez cobre mayor empoderamiento en lo que hacemos y sobre todo en entender con mayor amplitud. Creo que esta idea de todo lo que nos fuiste mostrando y las preguntas también que surgen, las conexiones conceptuales que nuevas, o sea, creo que esta capacidad de hacernos preguntas nuevas también es lo que nos permite mejorar y hacer cada vez un poco mejor lo que venimos haciendo. Martín, muchísimas gracias por habernos dado esta clase magistral de ergonomía y mejora continua. Cerramos por este año este ciclo, así que, bueno, como ven, el Prevenir 2022, hoy termina su ciclo de seminarios web que han sido realmente muy lindos, muy constructivos, de mucho aprendizaje, como hoy con Martín, con otros temas, de mucha participación de ustedes, que para nosotros es la clave. Como saben, todo hace sentido si ustedes están del otro lado conectados, si no, todo esto que hacemos no funciona. Así que gracias a todos los que se conectaron, los que vinieron participando. Más de 10.000 personas estuvieron participando de este proyecto y es un montón. Como hemos hecho el ciclo de elementos de protección personal también, el congreso y un montón de otras actividades, cerramos con este gran tema y gran persona que es Martín, que nos enseña y que tenemos la suerte de que nos represente también a nivel latinoamericano, a nivel argentino en estos temas, que también las personas somos las que hacemos que esto cambie y que esto se transforme. Así que Martín, gracias por todo lo que vos brindás, lo que aportás, lo que movés para la ergonomía a nivel país y a nivel latinoamericano, que nos estás representando ahí, muy orgullosos. De nuevo, gracias a todos ustedes. Seguimos conectados en las redes sociales con Martín, en las redes sociales del programa Prevenir. Nos pueden seguir escribiendo por consultas a nuestro correo, que es el hola@wardprevenir.org.ar. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales y bueno, nos estamos viendo el año que viene con más seminarios, con más contenidos, con más ideas nuevas para seguir haciendo que la prevención sea cada vez mejor. Un abrazo enorme, Martín. Gracias. Abrazo grande. Y nos estamos viendo el año que viene. Muchas felicidades. Cuídense mucho.